¿Qué tiene este archivo? Es tremendo. ¿Cómo entras a este archivo? Pues este archivo es grandísimo, enorme. Los archivos contienen más de 85 kilómetros de estanterías con documentos históricos, incluyendo más de 180,000 manuscritos y 1,600,000 libros impresos. De ese tamaño. Así de grande es el archivo. Te sumerges en las sombras de la historia, donde la verdad se esconde tras una telaraña de misterios. Bienvenidos a La Telaraña Roja, el podcast donde desenmarañamos conspiraciones, leyendas urbanas y los rincones más oscuros de la historia. Prepárate para conocer secretos ocultos y teorías que desafiarán tu realidad. Yo soy José Coahuila. Yo soy Rayo Rojas. Y que inicie el culto. Excelente, amigo. Ay, ahora sí. En el episodio pasado nos engañamos. La verdad es que lo habíamos grabado una vez antes, pero en este sí salió la primera. ¿Cómo estás, mi querido Rayo? Una semana más de La Telaraña Roja. La gente nos estaba diciendo qué bueno que ya publicaron sus videos, los extrañábamos y todo eso. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, amigo? Bien, pues con la rutina diaria, pero pues entre esto y la música salimos de esa rutina. Más que nada es para distraerse un rato, ¿no? Sí, y bueno, pues sobre todo para incentivar a que la banda investigue, no se deje manipular y abran los ojos. No se dejen manipular. ¿Y sabes qué tampoco se manipula? La información de Gran Angular. Así es. Muchas gracias a Gran Angular. Recuerden que este podcast se está publicando todos los miércoles a las 8 de la noche en el canal de La Telaraña Roja. Y los jueves. Los jueves. ¿Los jueves? Jueves a las. Ay, chingas, es cierto. Todos los jueves. Chale, me estoy confundiendo. Es que hago tanto contenido, amigo. Todos los jueves a las 8 de la noche en nuestro canal de La Telaraña Roja. La Telaraña Roja. Y los domingos se repostea en Gran Angular la información al momento y sin manipular. Los domingos se repostea ahí, así es que ustedes pueden seguir cualquiera de las cuentas. Y los miércoles tenemos el Somos Humanos. Esperemos que ya tengamos ya las primeras entrevistas. Va a tardar un poquito más, pero ahí viene la nueva temporada de Somos Humanos. Así es. Se van a poner buenas las entrevistas. ¿Qué más? ¿Tenemos contenido infantil? Aquí se hace de todo. En esta casa productora se hace de todo. Tenemos contenido infantil. Si ustedes tienen niños, niñas, no los dejen ver esto, pero vayan al canal de Paula Emilia, que está haciendo contenido bien bonito. En el episodio, todos los sábados a las 9 de la mañana, en su canal Paula Emilia, ya publicamos el de los capibaras. Y resulta que en el Centro Tolso, aquí en Toluca, hay una exposición que se llama Entre maullidos y ladridos, una vida en familia. Y te enseñan ahí a convivir sanamente con las mascotas de casa. Te enseñan cómo cuidarlas, la concientización y todo ese tipo de cosas. Y Paula Emilia se fue a dar una vuelta por allá. Entonces vayan y pónganselo a sus hijos para que vean de qué se trata esta visita. ¿A poco hay que saber convivir? Yo tengo mis mascotas ahí nomás. Pues más que nada la conciencia, ¿no? O sea, normalizamos mucho tener mascotas, pero hay gente que no sabe, por ejemplo, que no le puedes dar chocolate a un perro. No creo que haya alguien que no sepa eso. Hay gente que no lo sabe. Hay gente que es ignorante, como yo. Que no lo sabía, lo descubrí en... fuimos a ¿En serio? De corazón, mi perro... Todo el mundo sabe eso. Oh, es un ejemplo, Rayo. Maldita sea. Entiendo. Maldita sea, Rayo. Y nada más, algo que tú quieras presentar antes de que nos vayamos de lleno al tema, porque el tema de hoy está fuerte. Mira, está muy pesado. Está bien vergoglio. Pues nada más comentarles que andamos ya en planes de retomar para ya culminar el EP de Mr. Freud. Venga. Entonces, yo creo que acá el señor José Coahuila nos va a ayudar ahí en algunas cosillas. Ah, sí, por supuesto. Por supuesto, sí. Gratis sobre todo. Sí, te vamos a pagar con experiencia. No, hombre, yo con eso me doy bien servido, porque fíjate que como que no sé mucho, No, soy bien ignorante de estos temas, entonces sí. Gracias por la oportunidad. Sí, no te preocupes. Muchas gracias. Te vamos a pagar que nos hagas un par de videitos con experiencia. No, hombre, maravilloso. Muchas gracias. Para que tenga yo ahí mi... Pero las caguamas no van a faltar. Ah, y la pizza. También. La pizza. La pizza y la flauta del... La flauta, sí, del flautista de Jamaica. Sí, eso me refería. Oye, mi querido Ray, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hablar de la telaraña en el Vaticano. El banco de Dios con dinero del diablo.
Suena interesante, ¿eh? El banco de Dios con dinero del diablo. Pero antes de iniciar, creo que sería recomendable decirle a la gente que tenemos unos pequeños avisos, Sí, para no herir susceptibilidades, ¿no? así es. Justamente les sugerimos que con el tema de hoy queremos hacer una pequeña aclaración. En este episodio vamos a explorar aspectos complejos y controversiales relacionados con las instituciones más Con antiguas, una de las instituciones. con una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo, la Iglesia Católica. Así es. Abordamos temas que pueden resultar sensibles, polémicos y para algunos incluso perturbadores. Hablamos de dinámicas de poder, finanzas opacas y sucesos históricos que han generado muchas preguntas a lo largo del tiempo. Es muy importante para nosotros subrayar, y lo dejo muy marcado, subrayar que desde este momento nuestra intención no es bajo ninguna circunstancia cuestionar o faltar al respeto a las creencias religiosas, la fe o la espiritualidad de ninguna persona. Es a la institución. Es a la institución y no estamos hablando al aire. Exacto. Se sustenta toda la información que Así estamos es. dando. Lo hacemos con todo el respeto para todas las religiones, creyentes o no creyentes. Sinceramente, creo que hemos demostrado que lo más importante es que la gente decida por sí mismo qué es en lo que quiere creer, Así es. y eso es muy respetable. Y precisamente para poder tener opciones, ahí está esta información que les vamos a dar. Nuestro enfoque, como siempre, en la telaraña roja es el análisis crítico de hechos, acusaciones, teorías y estructuras institucionales. Distinguimos claramente entre la fe personal y el escrutinio de acciones y sistemas de poder, sean ¿Cuáles sean? cualquiera que sean. Nuestro enfoque es ese en la telaraña roja y los invitamos a escuchar con mente abierta, a cuestionar junto con nosotros y sobre todo a sacar sus propias conclusiones. Nuestro objetivo es presentar información desde distintos ángulos para fomentar precisamente eso, el pensamiento crítico. Dicho esto, prepárense porque hoy nos adentramos a una telaraña particularmente densa. Comenzamos, amigo. Excelente. Ahí te va. Imagina un lugar que ocupa menos de medio kilómetro cuadrado, pero que guarda secretos de siglos, poder que influye en el mundo entero y misterios que ni el tiempo ni las investigaciones han podido resolver. Y aunque su imagen es de fe y solemnidad, hoy en la telaraña roja vamos a tirar de los hilos más oscuros que esconden tras sus muros. ¿Estás listo para explorar lo que pocos se atreven a preguntar acerca del Vaticano? Estoy listísimo, amigo. Estoy listísimo y con mucha duda. Ok, pues vamos a empezar hablando del Instituto para Obras de la Religión, o Obras de Religión, el IOR. Vamos a hablar del propósito oficial contra la reputación que tienen, ¿no? El Instituto para las Obras de Religión, o IOR, conocido como el Banco Vaticano básicamente, es una institución financiera fundada en 1942 por el Papa Pío XII. Su propósito oficial es conservar y administrar bienes, muebles e inmuebles confiados al instituto por personas físicas o jurídicas destinados a actividades religiosas o caritativas. En esencia, busca garantizar la custodia de recursos y financiar obras religiosas y de caridad en todo el mundo. Eso es lo que en el papel y legalmente es el Banco Vaticano. Esa es la idea. Eso es lo que es. Que en el deber ser suena bien. En papel Suena bien. está bien, ¿no? El Banco Vaticano o IOR no opera como un banco convencional. Por ejemplo, no se otorgan préstamos, los servicios están restringidos a instituciones y congregaciones de la Iglesia Católica, empleados de la Santa Sede, religiosos, etc. Además, su lema, al servicio de la Iglesia Católica en el mundo, refleja su misión de apoyar la independencia financiera de la Santa Sede y facilitar su misión global. Muy bien. Y todo esto, bueno, al final tiene cierta reputación, ¿no? Ha generado, O sea, porque digo, una cosa es el ese papel propósito y otra es oficial, lo que hace, ¿no? Pero que es el antecedente y lo que han hecho, ¿no? A pesar justamente de este propósito oficial de la IOR, O Banco Vaticano. o el Banco Vaticano, ha estado involucrado en numerosos escándalos financieros que han manchado su reputación. Entre los más notorios se encuentran casos relacionados con lavado de dinero, corrupción y vínculos con organizaciones criminales como la mafia italiana. Bergoglio, la mafia italiana, Bergoglio. Y hay muchos escándalos históricos, ¿no?
por ejemplo, vamos a poner sobre la mesa algunos de estos casos Los más relevantes. Y que además los que más han sonado. no se mencionan, por ejemplo, ahora que falleció el Papa Francisco. Sí, siempre, o sea, digo, como lo hablamos en el primado negativo, o sea, parte de toda esta élite pues también incluye el Vaticano, pues obviamente se manejan medios de difusión para que pues todo esto no salga a la luz. En los años 80, el caso del Banco Ambrosiano reveló el uso de la IOR, la IOR. Vamos a decirle la IOR. Banco Vaticano. La IOR. O Banco Vaticano, como se te Yo le digo la IOR. Ok. De la IOR. Reveló el uso de la IOR para respaldar operaciones financieras fraudulentas, incluyendo préstamos a empresas fantasmas en América Latina. El director del banco, Roberto Calvi, fue encontrado muerto bajo circunstancias sospechosas, mientras que el Vaticano negó la responsabilidad de esta inversión en la mafia en América Latina. Y existe también el caso de Michael Sindona. Michel Sindona. Bueno, ¿Michel Sindona. Uh-huh. ¿No es Michael? No. Michel. Ya te dije que me lo pones ahí con cursivas, amigo. De Michel, ¿pero qué es hombre o mujer? Hombre. Pero es italiano. ¿Por eso es Michel? Fue franco-italiano. No, pues no dices Michael. Los franceses dicen Michel. Los ingleses dicen Michael. Ah, ok. El caso, bueno, de Michael o Michel. Michel Sindona. ¿Qué pasó con Michel Sindona? Por eso que es un abogado que está completamente vinculado a la mafia y es un hombre de confianza del Vaticano, que también expuso irregularidades financieras que resultaron en su asesinato. Así es. Ya sabes. Sí, básicamente él habló y curiosamente apareció muerto, ¿no? Digo, también hay investigaciones recientes o más recientes. En 2010 las autoridades italianas incautaron $39 millones del IOR o Banco Vaticano por sospechas de lavado de dinero. Además, JP Morgan cerró cuentas del IOR debido a incumplimiento en las normas antilavado. Que si lo andamos un poquito más, que no hay como tal una fuente oficial para corroborarlo, pero mucha gente que habló, como Michel Sindona, y que murieron, básicamente JP Morgan dijo, es que ya vi que sí me estás lavando dinero a mí, pero también le estás lavando dinero a mis competidores, pues qué óvole. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando y ahí? JP Morgan lo acusa de que es que no tienes regulaciones antilavado. Entonces, ¿me estás queriendo decir que el Banco del Vaticano está con Dios y con el diablo? ¿Con los dos lados? Que en este caso los dos son el diablo. Sí. En este caso los dos son el diablo. Y bueno, pues los Batileaks, que es información que hay en internet, que se dedican a revelar información del Vaticano. Secreta del Vaticano. Los Batileaks. Pensé que de Batman. No. De Bruno Díaz, de las empresas de Bruno Díaz. O sea que también las empresas Wayne. Las empresas Wayne también están involucradas en estas cosas oscuras del Vaticano. Si fueran reales, no lo dudaría. Sí. Los Batileaks revelaron esquemas internos que comprometían la transparencia financiera del instituto en sí mismo. Fíjate que todo esto ha generado una percepción pública. ¿Qué es lo que la prensa y la gente tiene después de esta situación, no? Y la prensa ha calificado al Banco del Vaticano como un paraíso fiscal, priorizando la rentabilidad sobre principios éticos. Así es. Primero lo que deja. El dinero ante todo. El dinero ante todo. Primero lo que deja y luego lo demás. Así es. Y luego lo demás. Y aunque el Papa Francisco implementó reformas para mejorar la transparencia y ética del instituto, los cambios han sido percibidos como insuficientes por críticos. No alcanza. Es tanto el perro cochinero que lo que hizo el Papa Francisco durante su mandato como papa, pues no fue como santo pontífice. Como santo pontífice no fue suficiente. Digo, o sea, en conclusión, pues es lo que hablábamos, ¿no? O sea, el Banco Vaticano, pues se supone que tiene un propósito noble enfocado a apoyar a las obras religiosas y caritativas, pero pues en la realidad, con los actos que han tenido, pues la reputación quedó marcada ya por décadas de controversias financieras, ¿no? Que obviamente pues ponen en duda todo lo que dice en papel, ¿no? Toda esta ética y con transparencia. La intención de ayudar y de apoyar que digo, mira, y todo ese dinero es el dinero que mucha gente va y pone en las canastitas después de la misa. Exacto. Porque podrás decirles muy lejos, está hasta Italia. ¿Qué? Pero todo va para allá. Pero todo va para allá. Todo lo que vas a dejar que cuando pagas que en la misa de tu difunto,
también. Sí, o sea, debería de esos, ir para todos allá. los sacerdotes tienen que dar su cuota también. Sí. Sí. Básicamente como el comandante de la policía municipal, ¿no? Ándale. Algo así. Él pasa por su cuota, su plaza. Así es. Y digo, obviamente hay que entender que el Banco Vaticano a nivel global no está regulado por la Banca Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, entonces también tiene como mucha más libertad financiera y por eso se volvió un paraíso fiscal, ¿no? Exactamente. Para lavar toda la cantidad de dinero que se pueda. Sí, no. Lo lavas y cantidades lo enormes. bendices para bendecirlo. Sí, hasta la ONU ha salido embarrada ahí con Banco Vaticano. Sí. Y, por ejemplo, la creación ya en forma del Banco Vaticano o del IOR, pues fue fundado en 1942 por el Papa Pío XII, como les comentaba, y este Banco Vaticano... Casi a finales de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. No, de hecho, o sea, la Segunda Guerra Mundial marcó mucho porque de ahí surgió la ONU, salió la OTAN, salió el Banco Vaticano, o sea, curiosamente todo salió al mismo tiempo. Después de la revolvedera que hubo en Europa. Ajá, así es. Sí, claro. Y pues ¿A río obviamente... revuelto? Sí, ganancia Ganancia de de pescadores. de pescadores. Del Y de los municipales que toman a los pescadores. Ándale. ¿No? No Mejor sean- dicho. No sean así tiras. Sí, no sean así pinches puercos. Son reculeros. Pero bueno, todo este Banco Vaticano pues absorbió la preexistente Administración para las Obras de Religión, creada en 1887 por León VIII. Su propósito, pues como comentábamos, inicial era administrar bienes destinados a actividades religiosas, caritativas, proporcionar independencia financiera al Vaticano, básicamente. Que bueno, en la práctica pues fue otra cosa, ¿no? Y con el paso del tiempo, bueno, tuvo una transformación en un banco central y formal. Que aunque oficialmente no es un banco convencional, el Banco Vaticano comenzó a operar como una institución financiera clave para la Santa Sede, gestionando fondos y transacciones internacionales con discreción. Todo debajo de la mesa y con la bendición del Santo Papa. Por eso es el Banco de Dios con dinero del diablo. El Banco de Dios con dinero del diablo. Bueno, pues en las reformas recientes, bajo el liderazgo del ahora difunto Papa Francisco, pues él fíjate que sí buscó implementar reformas y cambiar como ciertas cosas, digo, no nada más en el tema del Banco Vaticano, en general en la Iglesia Católica, pero pues él justamente trató de implementar estas reformas para mejorar la transparencia y la gestión ética del Banco Vaticano. Esto incluyó nuevos estatutos en 2019 y 2023, aunque obviamente pues las críticas, a pesar de que ya falleció, pues persisten, ¿no?, sobre la efectividad de estos cambios. Y todo esto generó varias acusaciones y muchas de ellas fueron documentadas. Casi todas. Todas documentadas. Por ejemplo, No públicas, pero sí documentadas. el escándalo del Banco de Ambrosiano en 1982, en donde el Banco del Vaticano estuvo vinculado al colapso del Banco Ambrosiano, que dejó un agujero financiero de 1.300 millones de euros. Dólares. Se medía en dólares. ¿Se medía en dólares? En el 82, sí. De 1.300 millones de dólares. El director del Ambrosiano, Roberto Calvi, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, conocido como el banquero de Dios, fue encontrado muerto bajo circunstancias sospechosas. Aunque, obviamente, El Banco del Vaticano Vaticano negó toda responsabilidad directa y aceptó pagar 250 millones de dólares como compensación parcial a los acreedores. Sí, o sea, básicamente este vato la regó, porque la regó entre comillas, porque al final del día su familia, digamos que sí se benefició, que los Calvi en Italia también tienen mucha relación con la mafia italiana, sobre todo con los sicilianos, y sí generaron mucho dinero, pero pues a costa de que mataran a este vato, ¿no? O sea, lo curioso es que el Banco Vaticano y Vaticano en sí mismo niegan que ellos tengan que ver con la muerte, pero ellos fueron los que sí se los bailó. Se los bailó. Además los apoyaron, o sea, fue el... Como el a ver, ya cállale la boquita a este señor, dale lo que puedas ahí. Y 250 millones de dólares, pues tampoco está mal visto, ¿no? Sí, no, pues si te llegan y te dicen Bienvenidos. te doy 250 millones, no vas a decir que no, ¿verdad? O si me dicen te doy 250 para completar tu pasaje, yo tampoco digo que no. Sí, pues sí. Te doy 250 o se lo duplicamos a la siguiente persona. No, échamelo de una vez. Sí, pues sí. Y Pues va el lavado de dinero ya en temas más recientes. En el 2010, fiscales italianos congelaron 23 millones de euros del Banco Vaticano por sospechas de lavado de dinero en operaciones irregulares. Además, los informes internacionales han señalado al Vaticano como uno de los principales paraísos fiscales utilizados para el blanqueo de activos.
2 ejecutivos del Banco Vaticano fueron acusados también en 2003 por violar leyes italianas contra el lavado de dinero al no identificar adecuadamente a los propietarios ni justificar transferencias multimillonarias. Pues, ¿qué puedes decir? Pues es dinero de Dios. ¿Me lo dio Dios? ¿De dónde sacaste 213 millones de dólares? ¿Me lo dio Dios? Me los dio Diosito. Me lo dio Diosito, lo puso aquí. Y ay, esa rosa, me desperté y yo dije, ay, esa rosa. Pues si John Smith dijo que veía a Dios y hizo una religión, nadie le dijo nada. Está muy cabrón, muy cabrón. Y además nadie voltea a criticar al Vaticano, güey. Sí, exacto. Ese es el problema. Y eso es lo que a mí me puede parecer de las cosas más viles que hace el Vaticano. Respaldarse detrás de la fe, y eso les ayuda a no ser tan criticados o que la gente no le dé seguimiento a este tipo de cosas, ¿no? Hay por ahí también, curioso, una página en internet donde tratan de hacer como que no recuerdo el nombre de la página, tratan de hacer como que una traducción más fiel de los evangelios. Ajá. Y en el evangelio, si no mal recuerdo, creo que es el de Mateo, en una de las enseñanzas que le da Jesús a sus apóstoles, dice que lo peor que pueden hacer es lucrar con la fe de la gente. Y es exactamente lo que la Iglesia Católica hace. Exactamente. Y no toda más la Iglesia Católica. No, todas las religiones prácticamente. Todas las religiones lucran con la fe, y eso es muy vil. Y la creencia de la gente. Eso Sí, es es de lo más bajo que puedes hacer. Es muy vil, amigo. Fíjate que en 2013 se presentó también el caso Nuncio Escarano. Resulta que Monseñor Escarano, jefe contable de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, fue arrestado por fraude y corrupción tras intentar trasladar 20 millones de euros, no es cualquier cosa, 20 millones de euros desde Suiza hasta Italia, utilizando las cuentas del Banco del Vaticano. Sí. Que era una Ahí está. transacción que siempre hacía, pero le salió mal. Ese día cambiaron al jefe al guardia, al jefe de No turno, sabía cómo estaba el business y los quemó. Sí. Básicamente. A ver, papacito, vénganse para acá, como que me está... Y seguramente acabó como Joaquín el Guarura y tantos que hemos mencionado, ¿no? Varios por haber por haber puestole el dedo Así es. a Monseñor Escarano. Otro caso son conflictos internos dentro del mismo Banco Vaticano y la opacidad de lo que... O sea, Que hay siempre opacidad sucede entre cuando hay ellos. dinero, ¿no? Al final siempre sucede. Y hay opacidad entre ellos. O sea, de repente cierta parte del Banco Vaticano no sabe qué está haciendo la otra parte, ¿no? En 2012 JP Morgan... Porque la religión lo dice, lo que hace tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. Claro. Así es. En 2012 JP Morgan cerró sus cuentas con el Banco Vaticano, que no entiendo por qué JP Morgan tenía cuentas con el Banco del Vaticano, ¿verdad? Pero bueno, cerró sus cuentas con el Banco. ¿Cómo va a sacar uno? O sea, JP Morgan, mayor accionista de Pfizer, de este tipo de... O sea, ¿qué tenía que ver ahí? Metido ahí. ¿Cómo? ¿Para qué? O sea, ¿me estás diciendo que JP Morgan lava dinero? No. O sea, ¿es en serio? No lo puedo creer. No lo sabía, no me lo imaginaba. ¿Tú crees que los Morgan, los Rockefeller, los Vanderbilt, todas estas grandes lavan dinero? No, para nada, señores. Esos son un pan de Dios. Es un pan de Dios según la iglesia. Pues bueno, JP Morgan en el 2012 cierra las cuentas con Banco Vaticano debido a la falta de claridad sobre la naturaleza de los negocios de algunos clientes dentro del Banco Vaticano, ¿no? Ajá. Y Moneyball pues también señaló que el Vaticano no cumplía con requisitos básicos en áreas clave para combatir el lavado de dinero. Para quien no sepa, Moneyball es como PayPal pero en Europa. Ajá. Y pues básicamente aquí el tema fue que JP Morgan dijo, a ver. O sea, sí, está bien que me laves dinero, que me ayudes, que me eches la mano con esto, pero me estás diciendo que también le estás lavando dinero a los que son mis competidores directos. O sea, también le lavas dinero a los rusos, a los chinos, a la mafia. ¿Y me estás diciendo que también? Pues es que es la bondad de la institución, amigo. Ayudan a todos, ¿no? Ayudan a todos. O sea, no lo veo malo. ¿No? A costa de la pobreza del 99% de la gente en el mundo, ¿no? La cantidad de dinero que tiene el Vaticano, güey. O sea, el hecho de que podría acabar con la hambruna en el mundo y que no aflojen. Sí, o sea, sin pedo lo pueden hacer en 2 meses, güey. Y no pierden la totalidad de los bienes. No, sí, yo creo que se gastan un 20% de lo que tienen. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque la pobreza genera necesidad. Claro. Y porque la necesidad genera la búsqueda de creer en algo. ¿Y qué es lo que te pone la fe? Pues sí. Entonces, pero es que Vaticano sigue la teoría del 99%, ¿no? ¿Cuál es esa teoría del 99%?
Si tú te pones realmente a ver las finanzas, o sea, de lo que hemos hablado en todos los episodios, Ajá. De la familia Morgan, de los Vanderbilt, de los Rockefeller, etcétera, ¿no? Todas estas familias poderosas, lo que siempre hemos nosotros llamado la élite, ¿no? Ajá. Que incluye obviamente Vaticano, Naciones Unidas, la OTAN y muchas cosas. Si tú te pones a pensar en toda la cantidad de dinero real que hay en el mundo, O sea, muy el 1% maneja el 99% de ese dinero. Sí, señor. Y el otro 99% de la población, como tú y yo, manejamos el 1% del dinero que hay en el mundo. Entre todos. Entre todos. Ajá. Porque el 1% del dinero en el mundo para ti y para mí Es un chingo. Es un chingo. No, o sea, pero entre toda la demás población, o sea, el 99% de la población maneja el 1% de la riqueza. Y el 1% que realmente son ricos manejan el 99% del dinero que hay en el mundo. Eso está muy cabrón. Muy cabrón. La teoría del 99%. Ya no compren a esas empresas, por favor. Compre local. Consuman local, por favor, consuman local. Que tengo una infección. Háganse un menjurje con ajos, eso quita todas las infecciones. Que tengo hongos. Un baño de jara, chinga. Nos vayan a comprar al doctor Simi que está sacando suplementos de ajo y cosas así. Es de lo menos. Mejor vayan con un chamán. Sirven más. Vayan con un chamán. Vayan allá a San Luis con las brujas. ¿Te curan las brujas? Yo voy a Texas con un curandero. ¿Sí? A Tecajic. Tecajic. No, Texas, Estados Unidos. No, Austin. No, a Tecajic. A Tecajic. Y otro de los escándalos en los que ha estado involucrado el Banco del Vaticano es la adquisición irregular de bienes inmuebles. En 2018, se denunciaron las irregularidades en la compra de un edificio en Londres por parte de la Secretaría del Estado del Vaticano. Esto llevó a los investigadores llevó a investigaciones internas y conflictos entre departamentos vaticanos, lo que decíamos, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera ellos mismos entendían qué hacía uno y el otro. ¿Qué es lo que hace el uno y el otro? Sí, y sobre todo, digo, ustedes cuando pelean por su templo y su iglesia, créanme, muchas veces, si nos vamos al marco legal a como cualquier persona puede conseguir un bien inmueble, el Vaticano no lo hizo así. O sea, el Vaticano lo hizo de agrapa, prácticamente. Con la fe. Así es. Y ahora, pues, hablando obviamente de la relación de este Banco Vaticano con el control financiero global y sus fondos secretos, pues todo este Instituto para Obras de Religión o IOR Banco Vaticano, pues como lo hemos ya mencionado, ha sido históricamente vinculado a operaciones financieras opacas y a desafíos en el cumplimiento de estándares globales. Porque ni siquiera es como que infrinjan leyes locales, o sea, ya infringen leyes donde ya interviene Interpol, Naciones Unidas, o sea, de ese tamaño, ¿no? Y pues obviamente su relación con el control financiero internacional y la existencia de fondos no declarados, pues es evidencia en los aspectos que vamos a discutir a continuación. Uno de los aspectos destacados como evidencia son las operaciones transfronterizas y la falta de transparencia. El Banco del Vaticano, al carecer durante décadas de supervisión externa, facilitó flujos financieros no rastreables. Por ejemplo, hasta el 2012 no publicó informes financieros bajo estándares internacionales, lo que permitió la ocultación de fondos en cuentas no declaradas. En 2014, el cardenal George Pell reveló el hallazgo de cientos de millones de euros escondidos. Estos estaban escondidos en cuentas del Vaticano, incluidas justamente las del Banco del Vaticano, que no figuraban en los balances oficiales, y estos fondos estaban vinculados también a departamentos vaticanos que operaban con autonomía financiera. Así es. Ahí estaba el dinero nada más y era la única forma de justificarlos. ¿Te acuerdas lo que hablamos de que todas estas compañías como BlackRock, JP Morgan y todo esto, que, o sea, eran dueñas de todo sin ser realmente, en teoría, dueñas de todo, que era como haz de cuenta que el banco usó ese mismo sistema, el Banco Vaticano, porque está el Banco Vaticano en general, pero tiene un chingo de subdependencias, güey, que cada una hace lo que quiere. Y por eso, pues, es bien fácil ocultar activos ahí, güey. Sí, además también viene de la mano con lo que sucede en Suiza, ¿no? ¿Y por qué crees que está la Guardia Suiza? Sí, exacto. Así de sencillo. También, pues obviamente hay vinculaciones con redes de lavado de dinero, como hemos hablado. En 2010 las autoridades italianas pues congelan estos 23 millones de euros del Banco Vaticano por sospechas de lavado de dinero, que esto es lo que incentiva realmente a que JP Morgan pues cierre sus cuentas debido a irregularidades en la identificación de clientes.
Un informe del 2013, que de hecho fue un informe oficial, ubicó al Vaticano como el 8º centro mundial de blanqueo de capitales, superando a paraísos fiscales como Suiza o Bahamas. Hijo, en la cara de todos. Ajá. Esto se asoció al uso del Banco Vaticano por parte de políticos y mafiosos para ocultar fondos. En la cara de todos. O sea, financiaban mafiosos, financiaban al que quería supuestamente en su campaña atrapar a los mafiosos y financiaban las empresas que financiaban a los políticos que financiaban a los mafiosos. O sea, el Banco Vaticano era una chulada. Pero metido en todos lados. Tenía las manos metidas en todos Sí, lados. eres ese niño cuando... de 2 años que te invita a jugar, pero no te deja agarrar ni un juguete, güey. Ajá, o es ese niño que se avienta la piñata y empieza a meterle las dudas y que se avienta con una cobija para agarrar todo, ¿no? El que va en los bautizos y va, se avienta al bolo con un imán. Ándale. Ese mañoso, viejo mañoso. Y sobre todo también hay esfuerzos recientes de regulación y pues esto también ha generado ciertas contradicciones. Claro. Bajo presión de organismos como Moneyball, que es que el Consejo de Europa. Ajá. El Banco del Vaticano implementó medidas contra el lavado de dinero, incluyendo auditorías externas y el cierre de más de 4,000 cuentas sospechosas entre 2012 y 2015. O sea, fueron 3 años en los que se cerraron 4,000 cuentas sospechosas. Nada. ¿Cuántas al día, güey? Ves el Banco Vaticano, güey. O sea, ponte a pensar en qué lugar del mundo hay una iglesia, güey. En todos lados. O sea, imagínate el alcance que tiene el Banco del Vaticano, güey. Sin embargo, evaluaciones independientes señalaron que el Vaticano incumplía requisitos básicos en 7 de 16 áreas críticas para combatir el crimen financiero, incluso después de crear una autoridad de información financiera. O sea, después de que crea este departamento o esta autoridad de información que pretende darle transparencia a lo que hay dentro del Vaticano, todavía sobre eso se dijo, es que siguen haciendo las cosas mal. Pero es que espérate, es que no sabes cómo se hizo ese centro de auditoría del Banco del Vaticano, güey. A ver, cuéntame. Es que lo hizo el mismo Vaticano, güey, para decirle a la Comunidad Europea, mira, yo solito me estoy auditando. Ajá, y te voy a dar mis reportes. Sí. Es como cuando te dicen, tienes examen y se van tus papás y te dicen, ponte a estudiar. Y en lugar de ponerte a estudiar, tú tienes que ser responsable de estudiar. Te pones a jugar Xbox. Y dices que sí estudiaste. Ajá. Hijo de sus viejos mañosos. Pero bueno, es el Vaticano. Y bueno, otro tema también medio rudo son los fondos secretos y la estructura fragmentada que hablábamos, ¿no? La autonomía de departamentos vaticanos permitió la existencia de fondos fuera del control central, lo que te decía. O sea, dentro del Banco Vaticano se crean dependencias que, aunque pertenecen al Banco Vaticano, no son reguladas por el Banco Vaticano. O sea, se autorregulan. Entonces, pues imagínate, ¿no? La Secretaría de Estado, por ejemplo... En la iglesia un cochinero, ¿no? Sí, exacto. Sí. La Secretaría de Estado manejaba cuentas paralelas para operaciones sensibles, según revelaron investigaciones internas. El problema es que estas operaciones sensibles se pueden justificar dentro del Banco del Vaticano por un tema de espiritualidad, cuando tú puedes estar financiando a la mafia, pero tú lo vas a justificar ante tu dependencia, parte del Vaticano, pero que te autorregulas. Dices... es que vamos a hacer una obra de caridad en Sicilia. Vamos a comprar armas para los sicilianos. Ajá, entonces de repente, como te autorregulas, pues ¿a quién le tienes que informar qué, güey? Tú nada más dices, es una obra de caridad. Y ya. Y el Banco Vaticano te va a decir que no. Ves que lo estás justificando dentro de tu misma religión, güey. Y justamente con la intención de lo que es el Banco del Vaticano. Así es. O sea, justificando pues estás haciendo lo que se supone que debes de hacer. Ajá. Nada más. Exacto. Pero no es así en realidad, ¿no? Y en 2018 pues se descubrió que el Banco Vaticano estuvo involucrado en la compra irregular de un edificio en Londres por 350 millones de euros, utilizando fondos no declarados y préstamos opacos. ¿Haz de cuenta que yo hago mi dependencia autorregulable y le digo a la arquidiócesis de Inglaterra, de Londres, vas a comprar este terreno por 350 millones de euros? Y el padrecito de la colonia va a decir, güey, pero es que a mí me venden el terreno en 2 millones de euros. Tú págalo en eso, yo sé lo que te digo. Y pues como eso no se da en el blanqueo de activos. Pues, sí, lavadísimo de dinero, lavadísimo. Así de ese tamaño. Pero y eso es lo más leve. Ajá, eso es lo más leve porque
Pues como quiera te metes con los dineros y tan, ¿no? Pero fíjate que también, o sea, más allá de estos temas financieros, el Vaticano también está involucrado en otro tipo de temas. Y algo que me parece bien curioso son los archivos del Vaticano, güey. Porque no sabes, el Vaticano tiene información histórica, incluso tiene libros de magia. De magia, tiene... De demonios. El Daemon Suma. De hecho, la Biblia satánica la tiene el Vaticano. Las dos que salieron, la de Anton Sandor Lavey y la de Aleister Crowley. O sea, las tiene el Vaticano, güey. Los originales. Resguardando y ocultando mucha información también. Dicen que tienen muchos pergaminos de la biblioteca de Alejandría, de la que se quemó, que lo que se pudo rescatar lo tiene el Vaticano. La biblioteca del Vaticano. Fíjate que los archivos secretos del Vaticano, ahora conocidos como Archivos Apostólicos Vaticano, Archivo Apostólico Vaticano, son uno de los centros de investigación histórica más importantes del mundo. Estos archivos contienen una vasta colección de documentos históricos que datan de varios siglos, incluyendo registros papales, concilios ecuménicos, cónclaves y comunicaciones diplomáticas. A continuación, estaremos presentando algunos aspectos destacados y misteriosos asociados con estos archivos. Así es. Por ejemplo, bueno, hay que hablar primero de la historia y fundación de esto, ¿no? Porque, de hecho, quien le cambió el nombre de los archivos secretos al Archivo Apostólico Vaticano fue el Papa Francisco. Porque dijo, es que si genera tanto revuelo que para empezar se llamen archivos secretos del Vaticano, claro, pues mejor le cambiamos el nombre, ¿no? Pero bueno, los orígenes se remontan. Pero no cualquiera tiene acceso a estos archivos. Es difícil. Hay gente que sí lo ha tenido, pero vamos a hablar de varias cosas de cómo se maneja. Ok. De cómo se maneja. Digo, me gustaría primero hablar de la historia y la fundación de esto. No se lo puedes pedir al IFAI, por ejemplo. No, para nada. Sí, no. O sea, puedo yo marcarle a mi tía Claudia Sheinbaum, pero ni ella me tira paro. Ni Trump. Oye, ni el Trompas. En el episodio pasado no le mandamos una mentadita de madre nazi. Trump, chinga tu madre. Trump. En América. Las farmacéuticas. Y el Vaticano. Que chinguen a su madre. Y los que mandaban a los niños a las cruzadas también. También, a todos esos. Al de Hamelin, ¿cómo se llamó? ¿El flautista de Hamelin? Sí, es Hamelin, ¿no? El flautista de Hamelin. Todo muy bien, tú quisiste cobrar tu lana, brother. Está bien. Sí, güey, no te quisieron pagar. La neta. Lo que es derecho no chipotudo. Entonces, pues los orígenes, básicamente. ¿Cuáles son los orígenes? La historia oficial del Archivo Apostólico Vaticano, así llamado ahora, comienza en 1612, cuando el Papa Pablo V ordenó centralizar los documentos dispersos en un solo lugar. A lo largo de los siglos, los archivos han sido trasladados varias veces, incluyendo un traslado a París por orden de Napoleón en 1810 y su posterior regreso a Roma. Y mira, ¿qué tiene este archivo? Es tremendo. ¿Cómo entras a este archivo? Pues este archivo es grandísimo, enorme. Los archivos contienen más de 85 kilómetros de estanterías con documentos históricos, incluyendo más de 180,000 manuscritos y 1.600.000 libros impresos. De ese tamaño. Así de grande es el archivo. Y la única forma en la que puedes ingresar es que solamente esta información está disponible para investigaciones. Investigadores, ¿no? Investigaciones y estudios autorizados solamente por el Vaticano. Históricamente, el acceso ha sido limitado, pero ha aumentado gradualmente desde finales del siglo XIX, que son solo 3 documentos por visita. Sí. O sea, ahora ya puedes visitarlo y solamente te puedes llevar 3 documentos. No te los puedes llevar, puedes consultar. Perdón, sí. Sí. Me llevo estos 3 pergaminos de... No. Puedes consultar 3 documentos por tu visita. O sea, y de hecho está limitado porque... Te ponen ahí un tiempo, un cronómetro. Te ponen un cronómetro donde si te pasas de 3 horas... O sea, más bien no te puedes pasar de 3 horas porque la Guardia Suiza te saca en punto de las 3 horas valiendo verga donde hayas quedado en tu investigación. Y regresas al otro día y solamente son 3 documentos. Lo difícil de esto es que ni siquiera los tienen categorizados en orden. Entonces, para que vuelvas a encontrar el mismo, güey, vas a tardar 3 horas. Y para volver a continuar lo que ya habías logrado, güey, te vas a tardar 2 días en volver a encontrar ese documento. Solamente están poniendo las trabas. Ajá. Solamente te lo ponen difícil. Así es. Sí puedes entrar, pero bajo mis condiciones. Y están de la chingada. Y mis condiciones dicen que te la tengo que poner bien difícil. Ajá. Te la tienen que poner bien dura.
Le ponen bien duro el Bergoglio. Sí. Y bueno, pues obviamente este manejo de información y todo esto pues ha generado misterios y teorías, obviamente. Desde el nombre, ¿no? Como lo mencionábamos, o sea, llamarte Archivos Secretos del Vaticano, o sea... Sí. Obviamente, ¿no? Va a dar tela de qué cortar. Pero bueno, existen muchísimas teorías sobre supuestos secretos ocultos en los archivos, como pruebas de vida extraterrestre o el tercer secreto de Fátima. Se cree que también hay documentos reveladores y mucha gente que ha entrado dice que sí. Algunos documentos han revelado aspectos intrigantes en la historia de la Iglesia, como la muerte de Benedicto XV y las finanzas del Vaticano, justamente, ¿no? Y justamente algo que a mí quien considero que revolucionó la ideología o que quiso dar un cambio fue precisamente Jorge Bergoglio, el Papa Francisco I. Así es. Y a partir de su Papa llegada, hincha. El Papa hincha. A partir de su llegada, bueno, pues generó ciertos cambios, ¿no? Sobre todo lo que decíamos, el cambio del nombre de los archivos secretos a el Archivo Apostólico del Vaticano, que fue recientemente, fue en 2019. Así es. Y otra de las cosas fue el traslado de documentos, que recientemente se ha decidido trasladar parte de los archivos a un edificio de la Archibasílica de San Juan de Letrán para preservarlos durante obras de ampliación. Se permitió algo que no se había permitido antes. Sacar algunos archivos para cambiarlos de sede mientras había claro, digo remodelación. que la misma Archibasílica se encuentra en Roma, ¿no? O sea, muy cerca del Vaticano, pero bueno, al menos ya salieron de ahí, ¿no? Ya les dio tantito el aire. Sí. Y bueno, pues como les comentábamos, pues todo esto es como lo más leve, ¿no? De lo que hay detrás de todo el Vaticano. Del Vaticano y de los escándalos que han tenido, porque pues, los escándalos más grandes del Vaticano tienen que ver con abuso de menores. No digas eso, otra vez vamos a meter porque no podemos decir esa palabra. No. ¿Y cómo dijo? De menores muy listos. Son abusados. Ah, ok. Menores avispados. Ok. Los niños avispados. Los niños genio, ¿no? Son muy abusados. Genio. Ajá. Los niños genio, exactamente. Ok. Pues obviamente todos estos escándalos de niños genio, de los niños genios en la Iglesia Católica, pues han sido numerosos y han tenido un impacto pues muy significativo para mal a la Iglesia Católica en diversas partes del mundo. En todo el mundo. Y pues vamos a hablar de los más sonados, ¿no? En todo el mundo. Para empezar, vámonos, no nos vamos tan lejos, vámonos a Estados Unidos. En donde la Arquidiócesis de Baltimore en 2023 un informe reveló que más de 600 niños genio, hubo más de 600 niños genio. Ajá. Que se pusieron bien abusados. Hubo más de 600 niños genio. Por al menos 150 sacerdotes. O miembros del clero, ¿no? O miembros del clero, o sea que les tocó los diáconos, los que están teniendo papadrecito. Les tocó de a 4 niños a cada uno. 150 sacerdotes y miembros del clero durante 80 años. Y nadie hacía nada. Y porque era el Vaticano, güey. Durante 80 años. Las víctimas eran principalmente monaguillos, miembros de coros y participantes en actividades juveniles. El informe también documentó décadas de encubrimiento por parte de la Iglesia. O sea, yo ni planeo dejar que mi hija vaya al catecismo, ni planeo dejar que mi hija vaya a hacer la que ahí... Porque son los momentos en los que alguien, en el que tú crees, tú como padre, ¿qué haces? ¿Tú crees que es...? Hazle caso al padrecito. Sí, claro. Porque si los llevas ahí es porque tienes fe y crees, y no crees que el padrecito se vaya a pasar de lanza. Vaya a convertir a mi hijo en un niño genio. En un niño genio, claro. Y pues resulta que sí, ¿no? Y es más peligroso que dejarlos ir al parque solos, amigo. Los pones, se los entregas. Es más peligroso dejar a un niño con un sacerdote que con el tío marihuana. Exactamente. Otro de los hechos similares fue en Boston en el año 2002. Este caso, ampliamente difundido por el periódico de Boston Globe, destapó una red sistemática de abuso y encubrimiento que involucraba a decenas de sacerdotes. Este escándalo marcó un punto de inflexión en la exposición global del problema. A partir de ahí fue cuando dijeron,
Algo caray. está pasando. O sea que los padrecitos sí. O sea que mi tío el párroco sí me tocó de verdad, no solo porque era mi tío, sino porque también es párroco. Ajá, sí. ¿Me volvió niño genio entonces? Sí. Y pues digo, como hay muchos casos alrededor del mundo, en Irlanda investigaciones revelaron abusos sistemáticos en instituciones católicas, lo que llevó a la renuncia de obispos como John Magee y James Moriarty, quienes admitieron negligencia al manejar denuncias. Para empezar, Moriarty era el enemigo el hermano de Sherlock Holmes. O sea, ahí ya sabemos que es malo. Y pues los informes detallaron aquí en este caso de Irlanda no solamente pues ese tipo de abuso de niño genio, sino también eran físicos, psicológicos, los abusos que se manejaban, ¿no? Aparte de lo que ustedes ya saben. Y pues fue contra miles de menores. Ni siquiera se tiene contabilizado. Durante décadas. Ajá, o sea, se tiene contabilizado en miles en alrededor de 60 años. O sea, imagínate. En Alemania hay un caso muy famoso que se le llamó Coro Gorriones de Ratisbona. Más de 500 niños pues fueron hechos niños genio y también con abusos físicos en este coro dirigido por George Ratzinger. ¿No te suena Ratzinger? Me suena. Hermano del Papa Benedicto XVI. Exactamente. Su hermano, para que veas. Órale, es su hermano entonces. Con razón me sonaba. Y fue entre 1964 y 1994. Se documentaron torturas, pues este abuso de carácter amoroso no consensuado y una cultura del silencio dentro del coro. Que digo, lo importante también a señalar de todo esto es que en todos estos casos era parte fundamental el Banco Vaticano, porque las autoridades, los gobiernos, como mencionamos, había muchas campañas financiadas por también el Banco del Vaticano. Ajá. Entonces por eso podían hacer como que no pasaba nada con las autoridades. Porque pues les pagaban. Usted calle 12, no pasa nada. Y esto se replicó también en otros lugares en Europa. Así es. Como Francia, por ejemplo. En 2021, un informe estimó que entre 1950 y el 2020, o sea, en 70 años, aproximadamente 216,000 niños genios. Que por miembros, o sea, fueron hechos niños genio por miembros del clero o personas vinculadas a la Iglesia Católica Francesa. Este caso fue calificado como una difícil prueba para los católicos. Nada más. Es como cuando Jacobo Zabludowski se levantó aquel 4 de octubre. Y el 3 de octubre. Aquel 3 de octubre. Y a dijo, decir, ayer fue una tarde soleada. Fue un día soleado. Hijo de... Esto no solamente sucedió en Europa, sino también en algunos países de Latinoamérica. Sí, digo, aquí, o sea, hay que entender que vamos a hablar de los casos más sonados, los que hicieron más impacto mediático, pero ha pasado en todo el mundo. Güey, 216,000. Ajá, o sea, estos son los más impactantes, güey, porque ha pasado en México, güey, ha pasado en todos los países que te puedas imaginar, güey. Sí, y por eso se hacen estos comentarios. A menor escala, ¿no? Se están obviando, es algo que sabemos, sucede, y todos en casa sabemos que ha sucedido, y seguramente el párroco de la iglesia más cercana, no tal vez no la actual, pero en esa iglesia, en la iglesia más cercana de tu casa, ha pasado. Hubo niños genio. Y gente, si su niño les dice es que el padrecito me hizo, créanles, también no mames, no sí. Porque es el padre, va a ser un santo el vato. ¿Cómo crees que el padrecito te va a estar haciendo? No, créanle a los niños. Pero bueno, nos ibas a hablar de un caso en Latinoamérica. Un caso en Latinoamérica, en Chile. La Congregación de Legionarios de Cristo, fundada por Marcial Maciel, que también se apegó en México. Sí. Estuvo involucrada en numerosos casos de niños genio. Maciel fue acusado de hacer niños genio a al menos 175 menores. Solo él como persona. Solo él como persona. Su congregación más. Tan solo a 175 niños genio. Aunque el Vaticano tomó medidas contra él, bajo el papado de Benedicto XVI, los encubrimientos previos generaron críticas severas hacia la jerarquía eclesiástica. Fue ahí ya cuando empezaron a decir, algo aquí está pasando. Ya, algo aquí está mal. En este momento hay algo aquí que va mal. Ya incluso en este año, ya incluso Benedicto XVI aceptó
este tipo de situaciones, ¿no? Y eso que su hermano estaba involucrado, pero sí, él ya, o sea, ya no le quedó de otra más que decir, pues sí, la neta. Sí. Pero su hermano lo hizo en los 90s. Benedicto XVI estuvo en el 2016. ¿De qué año? Del 2004 al 2000. ¿Cuándo falleció Benedicto XVI? No, Benedicto no falleció. Benedicto Él ves que se retiró sí, del cierto, papado. Sí, cierto, se retiró del... Pero ya falleció. No sé, güey. Sí, ya Benedicto. Pues ya. no sigo su vida, güey. No soy su fan, güey. Imagínate que haya durado más que... Pues fue el obispo nazi también, güey, ese güey. También. Otra historia bastante interesante. Pero bueno, ahí lo puedes justificar un poquito más porque también es como ahorita, o sea, imagínate que contextualizando a México llega el Señor de los Cielos y dice, tú vas a ser el obispo de toda mi gente y vas a oficiar misas, a ver, dile que no, güey. No. Pues fue lo mismo, ¿no? O sea, hasta cierto punto ahí a Benedicto lo puedes justificar porque, bueno, güey, no le iba a decir a Hitler, no, ni madres, ¿va? Pero bueno, o sea, sí. ¿Quién sabe? Sí, no, ¿Quién sabe si tenía o no esas ideas? Podrías decir que no. Siempre se puede decir que no. Pero pues era que te desvivían, ¿no? Y no hubiéramos tenido papá. No. O hubiera sido otro. Y todo eso bajo el respaldo de ciertos... Hay algunos que tuvieron ciertas responsabilidades, ¿no? Claro. Pero, pues sí, ¿no? Digo, todos estos escándalos no solo involucraban obviamente a los perpetradores directos, ¿no? Sino también a los altos jerarcas, a los arzobispos cardenales que encubrieron todo, ¿no? Diversos papas, pues, fueron señalados por el manejo del problema, ¿no? Por ejemplo, Juan Pablo II fue criticado por no actuar con firmeza frente a las denuncias cuando pasaron bajo su papado. Benedicto XVI, él reconoció los casos, tomó medidas aparentemente como la expulsión de Marcial Maciel, pero también enfrentó acusaciones de encubrimiento en Alemania. O sea, como que los que realmente eran sus compas, güey, ahí sí trató de que no justificarlos, se de taparlos, güey. Sí, y los que no eran sus compas, pues eso sí. Eso es bien hipócrita, güey. Sí, exacto. Eso es bien hipócrita, güey. Y pues Francisco fue el único, Querido, me lo Bergoglio. tenga Diosito Bergoglio, que tenga en su santa gloria. Él fue el único que pidió perdón públicamente y implementó medidas para combatir el problema. O sea, él dijo, cuando la autoridad pueda demostrar que un sacerdote hizo a un niño genio, aunque haya sido uno o hayan sido 100, tiene que ser excomulgado de la Iglesia Católica. Que el Vaticano no se lo aceptó, pero él lo propuso. Y me parece una gran idea. Sí, yo también creo que... propuesta. Digo, yo me iría más allá de excomulgarlo, ¿verdad? Incluso a lo judicial, ¿no? Sí, claro. Sí, o pero sea, por algo una silla eléctrica, una inyección letal, en esos casos no me parece descabellado. Una mochada de Bergoglio. Sí, pues sí. Una castración química, ¿por qué no? Una castración química. Ah. Pues mira, deberían de... Yo creo que podría ser una buena medida, ¿no? Si al final estás prometiendo el celibato, claro, y es algo de uno de tus votos. De hecho, Francisco, algo que a mí me llamó mucho la atención haciendo toda esta investigación, o sea, es que Francisco el Papa Francisco no seas igualado. Papa Francisco. Es que yo no creo, carnal. Lo tiene Diosito en su santa gloria. No sé, güey. Fue un personaje, eso sí es un personaje. O sea, sí. O sea, me caía bien porque le gustaba el fútbol. Digo, yo no creo en la religión católica en lo personal, ni creo en sus jerarquías. Y transformó muchas cosas en la iglesia. Pero él, por ejemplo, él sí puso ya sobre la mesa dentro del Concilio Vaticano decir, oye, güey, pues es que, o sea, aunque seas gay y amas a Dios, pues ¿por qué no te voy a dar la comunión? Eso fue algo que... Él lo propuso lo del divorcio, propuso justamente esto. ¿Sabes cuál fue el problema, güey? Propuso en Morelia decirle a alguien, no seas egoísta, no seas egoísta. ¿Sabes cuál fue el problema? Le pasó como al Peje, güey. Que proponía tantas cosas, güey. El Peje propuso quitar el ISR, pero el Congreso no se lo aceptó. Le pasó lo mismo, güey, al Papa Francisco. Sí, propuso un chingo de cosas, güey. Al final solamente... Y el Vaticano lo mandó a la goma, güey. Al final solo eres una persona. Pero el problema es que a la vez el Vaticano mediáticamente lo acusó o muchos consideraron que pues sus acciones fueron insuficientes, ¿no? Fíjate que yo tuve la fortuna de conocer al Papa. A Francisco Bergoglio. A Francisco Bergoglio en su visita a Ecatepec. Me tocó cubrir su llegada. ¿Vino a México? Sí. Ahorita te digo... No sabía, bro. No, eso sí no sabía. Es que no sigo mucho de eso, la verdad. Pero vino a México y estuvo en Ecatepec. Órale. Pues qué bueno que se fue con la banda. Me tocó estar ahí y... Que no fue como otros que nada más llegaban ahí con los politiquillos, güey. Un tipazo. Llegó a Ecatepec. A Ecatepec, a las Américas. Y ahí tuvo una de las misas multitudinales. Entonces sí es cierto, hay una fotillo ahí como de Francisco bendiciendo a la gente y entre la gente hay como unos punks con su playera de la Virgen de Guadalupe. Por esa visita probablemente. Ok. Yo no he visto la foto, pero puede ser por esa visita. Yo la vi, pero pensé que era hecha con inteligencia artificial. Habrá que buscarla para ver si sí. Y la analizamos. Y obviamente todo este tipo de situaciones ha dejado en la conciencia global
ciertas marcas, ¿no? Ha tenido su impacto global. Un informe del Ending Clergy Abuse, sorry, amor. Ay, cabrón, ahora ya me quemé. Ya nos quemamos, amigo. ¿Ahora qué, güey? Era secreto, amigo, güey. Era secreto, güey. Maldita sea, Bergoglio me estás traicionando. Nos vamos a hacer virales por las razones equivocadas, güey. Me traicionó el Bergoglio, gordo. Ya sabemos que acepta a los gays, pero no te descares tan feo, güey. Estimo que existen al menos 100,000 víctimas reconocidas a nivel mundial. Sin embargo, muchas denuncias siguen sin investigarse debido al tiempo transcurrido o al encubrimiento institucional. Estos casos han generado una crisis profunda en la Iglesia Católica, afectando su credibilidad y llevando a reformas internas para prevenir futuros abusos. Sin embargo, las críticas persisten sobre la falta de justicia para las víctimas y la necesidad de mayor transparencia. Ok, ya lo aceptaste. Ok, ya se reconoció. ¿Y las víctimas? ¿Qué onda con todos esos menores que fueron hechos genio? Es que lo que pasa ¿Qué es onda que... con todos esos niños genio que además, ¿sabes qué? Lo que más me puede es que nadie les creyó. Sí, güey. Pobres morros. Es que nadie les creyó. Sí, porque seguro seguro alguien me duele, güey. Pero mira, es que el problema es lo que te decía, o sea, decidí empezar obviamente la investigación con lo más suavecito, a lo más fuerte. Pero creo que era importante mencionar, porque quizá pudo haber sido más suave el tema de los archivos secretos. Ajá. Pero yo creo que era importante enfatizar mucho el tema de cómo funciona el Banco del Vaticano, güey. Porque volvamos a lo mismo, güey. O sea, el pedo, güey, es que el encubrimiento fue, güey, porque al final del día un arzobispo, un cardenal, güey, conectaba, güey, a ese gobierno local, güey, con el Banco Vaticano para el blanqueo de activos, güey. Entonces, obviamente, se debían favores, güey. Y obviamente, cuando se querían condenar a los sacerdotes, güey, pues las mismas leyes estaban a favor del Vaticano. Se cobraban esos porque, favores. pues sí, Se cobraban y esos valía favores. madre, güey. Como comentábamos, ¿no? En todos estos casos de niños genios, pues el Vaticano ha jugado un papel fundamental en la cobertura, ¿no? De todos estos casos, dentro de la Iglesia Católica, obviamente. En la cobertura diciendo en el encubrimiento. El encubrimiento, así es. Implementando obviamente políticas y prácticas que en muchos casos priorizaron la protección de la institución sobre la justicia para las víctimas, ¿no? Los casos principales, digamos, dentro de este aspecto fue, por ejemplo, el tema de los documentos secretos, ¿no? En 1962 el Vaticano emitió el documento Crimen Sollicitationis, que instruía a los obispos a manejar las acusaciones de niños genio con absoluta confidencialidad. O sea, los instruían qué hacer en esos casos, básicamente. ¿Cómo esconderlo? A ver, ¿ya te salió un niño genio? No te preocupes, aquí te decimos qué hacer Aquí con está el eso. tutorial. Aquí, mira, síguelo y así ya, mira. Y se llama Crimen Sollicitationis. Crimen Sollicitationis. Y pues básicamente este documento ordenaba un silencio perpetuo sobre todos estos casos y amenazaba con excomunión a quienes revelaran información, incluyendo a las víctimas o sus papás. Por eso también muchos papás luego como que no se querían meter porque se me van a excomulgar. Ay, güey. me van a quitar la bendición. No. Y pues las Yo directrices... no entiendo cómo, bueno, o sea, respetando todas las creencias, pero en mi persona, Sí, no, le pasa algo así a mis hijos, voy y lo mato, No, güey, y me además- vale verga. Güey. el hecho de que se le tema tanto a la excomunión, Ajá, o sea, pues no pasa nada, tú nomás. La religión es fe. no mames, yo voy, lo mato, güey, pago la cárcel y la excomunión me vale verga, güey. Sí, la neta. La neta, güey. De todas formas, yo voy al infierno por matarlo. Pues sí, por Y en el infierno me lo vuelvo a topar y lo vuelvo a lo partir de vuelvo su madre. de suscribir. Pues sí. Pero pues bueno. Y también pues otros casos es como las directrices de 2001, ¿no? Bajo el liderazgo del entonces cardenal Joseph Ratzinger, el posteriormente Papa Benedicto XVI, se reforzaron las políticas de encubrimiento mediante un principio llamado competencia exclusiva, que estipulaba que todas las acusaciones de niños genio debían ser manejadas directamente por Roma. Esto obviamente dificultó que los casos fueran investigados por autoridades civiles y facilitó el traslado de sacerdotes acusados a otras parroquias donde podían reincidir en lo mismo. O sea, básicamente como ya sabían que tenían el control por el Banco Vaticano, o sea, decían, es que estos casos los vamos a manejar internamente la Iglesia Católica en Roma, que también no entiendo la estupidez de las autoridades locales de decirle al Vaticano, bueno, sí está bien. Que bueno, lo entiendes en el pedo monetario, ¿no? Ajá.
Entonces, ¿qué era lo que hacía la Iglesia Católica? Este güey ya hizo 35 niños genios en esta colonia, no sé, en Toluca. Pues mándalo a Hermosillo, güey. Que justamente eso es parte del encubrimiento sistemático, ¿no? Exacto. O sea, eso es algo que la iglesia encontró para poder ir solventando o disminuyendo ahí, bajando la tensión. Así es. Y aparte que pues tenía obviamente a su favor pues todo el sistema judicial, el sistema político, porque ellos financiaban también campañas, ¿no? Y mira, justamente este traslado de lo que mencionabas, este traslado de sacerdotes, que en lugar de investigar o sancionar a los clérigos que estaban acusados de volver niños genio, era común trasladarlos a otras parroquias. Este patrón se repitió en múltiples países, lo que permitió que muchos abusadores continuaran cometiendo sus crímenes. Desafortunadamente. Y esperamos que el algoritmo no nos censure mucho por este episodio, ¿no? Sobre todo por en los temas que se están tocando. Pues mira, la intención es abrir los ojos y aunque el algoritmo nos censure, si ustedes lo comparten en banda, esto llega a más gente. Va a llegar a más gente porque al final es la verdad. Uh-huh. Otra de estas formas en las que buscaban ocultar sistemáticamente o a través del sistema este tipo de cosas es que existe un fondo para silenciar. Ya tenían su bolsita de dinero. Aquí está. ¿Cómo se llama el criminal? Crimen sollicitationis. Parte del crimen sollicitationis era eso. Ajá. Tener el fondo ya exclusivo. Ajá. Para... A ver, tú manéjalo con extrema discreción, que no se levanten denuncias, que no te preocupes, te vamos a compensar. Aquí está el fondo. O sea, tú este dinero lo tienes, está disponible para casos de niños genio. Sí, así que, o sea, a mí me suena que hasta, no sé, digo, a lo mejor es pendejada mía, pero a mí hasta me suena como que le decían al padrecito, ¿cuántos niños genios vas a hacer en esa parroquia? A ver, ahí te va tu fondo. No, pues que 15. Pues te va tanto, ¿no? Hijos de... Con esto lo solventas. Me da una rabia. Y es lo que te decía, se utilizaron fondos para pagar compensaciones a las víctimas con el objetivo de evitar que hablaran públicamente sobre este tipo de actos. Claro. Sí, pues sí. Y también yo creo que iba ahí mezclado, ¿no? No sé si era parte de este documento de crimen sollicitationis, pues la negativa, ¿no? A cooperar con investigaciones externas, ¿no? Ajá. En múltiples ocasiones el Vaticano se negó a colaborar con investigaciones internacionales, tanto en estos casos como en los casos de lavado de dinero, ¿no? Por ejemplo, en 2014 rechazó cooperar con un informe crítico de la ONU que señalaba que sus políticas habían perpetuado pues, estos actos de niños genio y garantizado obviamente la impunidad para los perpetradores, ¿no? O sea, en 2014 la misma ONU, pues, o sea que tú sabes, la UNESCO pertenece a la ONU, que seguramente eran los que estaban haciendo pedo. Llegan así, o sea, pues vamos a ver cómo lo manejamos, cómo lo solucionamos, y el Vaticano. No. Oye, pero es que No, nosotros no cooperamos, no. Así es, ¿no? Y obviamente, pues, todas las víctimas y organizaciones como la SNAP han solicitado, obviamente, investigaciones internacionales, incluso ante la Corte Penal Internacional, acusando al Vaticano, obviamente, de estos crímenes contra la humanidad por su rol en encubrir, pues, todo este tipo de... Abusos masivos. Básicamente, ¿no? Y mira, vamos de nuevo con mi queridísimo Bergoglio. Porque ya durante su administración, durante su administración, amigo. Aunque el Papa Francisco implementó algunas reformas, como establecer una comisión para proteger a menores y modificar leyes internas del Vaticano para tipificar la violencia, para tipificar el crear o hacer niños genio como delito, para tipificarlo como delito. O sea, yo estoy convirtiendo a este niño en niño genio y tipificarlo como delito. Su manejo del problema también fue criticado o ha sido criticado por no abordar adecuadamente el encubrimiento histórico ni garantizar justicia para las víctimas nuevamente. Como que ya estás diciendo que a partir de ahora ya tenemos este
se quiere tipificar, pero ¿y los que ya pasaron qué? ¿Dónde Así está es. la justicia histórica? De los que ya pasaron. Los que Claro. ya pasaron. La falta también de comentarios del Vaticano ante informes devastadores como el del Gran Jurado de Pensilvania en 2018, que ha sido considerada como perturbadora por críticos y teólogos, lo que sucedió en Pensilvania en 2018. Que también sí fue un caso muy sonado porque también fue una cantidad Muy sonado. exacerbada. En resumen, el Vaticano ha desempeñado un papel activo en la cobertura sistemática de los casos de niños genio por parte de la Iglesia Católica, utilizando políticas secretas y prácticas institucionales para proteger a los perpetradores y mantener la reputación de la Iglesia. Aunque ha habido intentos recientes en abordar el problema, todavía se enfrentan críticas significativas sobre su manejo histórico y el actuar ante este escándalo. Claro. El problema es que no fue nada más de repente hay un caso, o sea, se empezó a dar. Fíjate que yo que no fue, uno por acá, otro por acá. No, de fueron un pronto, chingo, güey. Pulularon acá, pulularon allá, y niños genio en todos lados. Pero, ¿y por qué no hemos ¿sabes llegado a yo qué amar? pienso? Digo, no sé, ¿no? Pero yo pienso que el pedo es el celibato, güey. En ninguna parte de Jesús ni la Biblia ni nada dijo que tenían que tener un celibato. Exactamente. Y el hecho de, o sea, es una necesidad humana al final del día, güey. Y el hecho de no cumplirla, pues sí te lleva a desviaciones, ¿no? Tanto mentales como de ese tipo de actividades, Pues ¿no? como que de pronto ves la oportunidad y dices, ay, este monaguillo me parece que lo voy a hacer muy listo. O sea, pero es por eso, o sea, la desviación se va porque no está satisfaciendo esa necesidad biológica, güey. Ajá, esa necesidad humana, claro. Exacto, güey. Entonces lo que te digo, o sea, es que yo no entiendo por qué el celibato, güey. Se me hace estúpido, güey. Yo creo que si quitaran el celibato, güey, o sea, reduces y Se cambiaría muy mucho. cabrón ese pedo, güey. Mucho. Que mira, tampoco lo creo, ¿eh? No, Porque no digo que al 100%, porque porque, hay otras- obviamente hay güeyes que... Es que hay otras instituciones religiosas que no mantienen el celibato para sus representantes, y los casos también de niños genio. No, o sea, es lo que Son te digo, muchos. o sea, no lo vas a reducir al 100% porque siempre, pues, si hay güeyes que pues sienten ese tipo de necesidad con niños que a mí se me hace nefasto, güey. O sea, yo respeto, güey, cualquier tipo de actividad sexual siempre y cuando no involucre niños ni animales. Que hagan lo que quieran, güey. Si tú estás consciente y estás dando tu autorización, güey, que te den pinches tablazos si quieres. Si tú estás de acuerdo y eso te... Está bien, güey. Pues es tu decisión. Exacto, Y lo güey. hiciste consciente. Pero nada que involucre niños y animales, No, porque no. esos güeyes no te pueden decir... Nada de ¿Qué que pedo? hagan perritos genio también. ¿O cómo crees? No, No, por eso no, te mano. digo, yo nada que involucre niños y animales y todo lo demás para mí está bien, güey. Yo no lo juzgo. La neta. Pero bueno, hablando obviamente de todo este tema de los niños genio, ¿tú recuerdas de los casos más grandes en la historia de la humanidad que pues agarraban niños para hacer los niños genio? Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas del caso Epstein? La isla. Lo de Pizzagate. Exactamente. Pues sí, A ver, platícame. ahí te va. Hice una investigación porque no sé si recuerdas que salió todo este tema de que los, ¿cómo se llaman? Los Anonymous, güey, Ajá. que habían sacado una lista y la chingada, güey. Y que luego pues la borraron luego todos de internet porque pues, no les convenía, güey. Porque pues salía gente del Vaticano, güey, salía gente de la ONU, güey, salían directivos de la UNESCO, güey, ahí. Imagínate, güey. Políticos, güey, nobleza, güey, empresarios. Entonces, pues imagínate la gente que se estaba mencionando en esa lista, ¿no? Entonces, hablando así oficialmente, pues no hay evidencia directa o fue borrada que vincule formalmente al Vaticano o a la Iglesia Católica con el caso de Jeffrey Epstein, ¿no? Este multimillonario acusado de dirigir una red de tráfico de niños genio, ¿no? Ajá. Sin embargo, mucha gente en internet y en muchos medios pues han analizado o comparan, ¿no? el manejo institucional de estos escándalos con el manejo de la Iglesia Católica, ¿no? Todo este tema de encubrimiento, protección de figuras poderosas, ¿no? Que ofrecieron obviamente pues o se manejaban como clientes de Epstein, ¿no? Entonces hay muchos paralelismos que eso sí se pueden justificar, digámoslo así, con información de fuentes confiables, por llamarlo de alguna manera. Ujú. Que por ejemplo, ¿no? El encubrimiento por parte de... Perdóname, amigo. El encubrimiento por parte de figuras poderosas, ¿no? Tanto en los casos de niños genio por parte del clero como en el caso de Epstein, pues se observa un patrón similar, ¿no?
Hombres influyentes trabajaron en secreto para proteger sus intereses mientras ignoraban el sufrimiento de las víctimas, ¿no? Y en ambos casos, pues las instituciones involucradas priorizaron su imagen y poder sobre la justicia para los afectados, ¿no? Sí, claro. Negociaciones secretas también, ¿no? Al igual que algunos líderes eclesiásticos que encubrieron pues todo este tema dentro de la iglesia, fiscales federales en el caso de Epstein negociaron acuerdos secretos para evitar que las víctimas tuvieran acceso a la justicia. Esto incluyó un acuerdo de no procesamiento que mantuvo los detalles fuera del dominio público y excluyó a las víctimas de las negociaciones, ¿no? Y conexiones indirectas. Según algunos informes, Epstein tuvo vínculos con figuras influyentes en diversas instituciones globales, incluyendo líderes religiosos como el Papa Juan Pablo II. Sin embargo, estas conexiones pues parecen ser circunstanciales aparentemente y no implican una participación directa, ¿no? del Vaticano con actividades ilegales. Y pues obviamente la comparación entre ambos casos resalta como sistemas jerárquicos y poderosos, como la Iglesia Católica o los círculos sociales de Epstein, ¿no? que incluyen gente como los volvemos a los mismos nombres, ¿no? Rockefeller, Vanderbilt. La misma banda. Todos, los hemos mencionado en todos los episodios. Exacto. Están en todos lados. Y pues obviamente toda esta gente pues ha fallado repentinamente en proteger a las víctimas y garantizar alguna transparencia, ¿no? O sea, el dinero mandando el resultado de todo. El dinero manda. ¿Cómo ves? Me parece terrorífico. Terrorífico todo lo que... Y esto es la punta del iceberg. Sí, o sea, es la información a la que podemos accesar. Sí. Imagínate todo el tema de oscurantismo. La Santa Inquisición, güey. La contabilización que tienen en los archivos secretos de las muertes de la Santa Inquisición, güey. Que oficialmente te dicen, matamos 200,000 personas. ¿Tú crees que sí, güey? O sea, se me hace como ridículo como el pinche informe que dio este pendejo del Uruchurtu, güey, cuando la masacre del 68, ¿no? Que dijo... Si fueron 18 muertos ahí en Tlatelolco. No fueron tantos. Y tú, no mames, hijo de tu puta madre, ¿no? Sí. O sea, se me hace igual, güey. Está muy cabrón. Pues así, mis queridos telaraños, telarañas y telarañas rojas. Así llegamos al final de este episodio de La Telaraña Roja. Hoy nos adentramos en un terreno complejo y para muchos doloroso. Las sombras que rodean al Vaticano desde las intrigas financieras del Banco del Vaticano, conocido también como el Banco de Dios, hasta las terribles historias de abusos y los secretos guardados bajo llave en sus archivos secretos. Sabemos que estos temas son sensibles y pueden tocar fibras muy profundas. Por eso queremos ser absolutamente claros en algo. Nuestra intención, como lo dijimos al principio, al explorar estas controversias, estos fraudes y estas tragedias, no es atacar a la fe católica, ni ninguna creencia religiosa en particular. Creemos firmemente que es fundamental distinguir entre la fe y la espiritualidad de millones de personas alrededor del mundo, y las acciones reprobables, incluso criminales, cometidas por individuos o por estructuras de poder dentro de una institución que, por más antigua o influyente que sea, lucra con la fe de las personas. Nuestra crítica se dirige a estos actos, a la corrupción, al encubrimiento y al abuso del poder. El mal actuar de las malas personas, no a la creencia misma. Como siempre, en La Telaraña Roja nuestro objetivo no es dar respuestas definitivas, sino presentar la información, las distintas versiones y las teorías que existen para que ustedes, nuestra audiencia, nuestros queridísimos telaraños, telarañas y telarañas, puedan reflexionar, dudar, investigar por su cuenta y formar su propio criterio. La historia, especialmente en sus rincones más oscuros, rara vez, muy pocas veces, es simple y sencilla. Así es. Pues llegamos al final de este turbio episodio de La Telaraña Roja. Mi querido Rayo Rojas, ¿algo que quieras agregar, amigo? Que chingue su madre el Vaticano. Y Trump y el América también. Y la señora que nos dijo muertos de hambre, o señor, ¿o qué era? Lo que sea. O señore. El señore, para que no se vaya a sentir mal.
Pues muchas gracias a quienes han llegado hasta acá. Recuerden que el día de hoy vamos a comentar en Spotify y en Instagram con un elefantito. Con un elefantito para saber que llegaron hasta el final de este episodio. Que se lo aventaron todo. Y tenemos sorpresas para la gente que comente y esas cosas. Compartan también, banda. Recuerden, compártanlo, eso es Sí, bien porque este importante. video muy seguramente el algoritmo no le va a gustar. Pero si nos ayudan a compartir, llega a más personas para que se den cuenta de este tipo de instituciones. Y reiteramos, la fe de las personas es muy aparte, su espiritualidad es muy aparte, no atacamos a Dios ni... O sea, no tenemos broncas con Dios, más bien tenemos broncas con su club de fans. Con su club de fans, exactamente. Entonces compartan, ayúdanos a compartir, a darle like, a suscribirse. Los comentarios también nos ayudan muchísimo. Vayan a seguirnos a nuestras redes sociales, @la telaraña roja en todos lados. Me encuentran como Rayo-Rojas o Rayocrates88. A mí me encuentran como José-Coahuila y ahí también van a encontrar todos los proyectos que estamos haciendo. Desde la telaraña roja, las noticias de Gran Angular, Somos Humanos, el Paula Emilia. Contenido infantil de Paula Emilia, A Mr. Freud. Mr. Freud, ese Mr. Freud lo encuentran con Radio, pero también lo voy a compartir, amigo. Lo voy a compartir también. Para que, Tenemos como 2 seguidores en Facebook. ya que seamos 3. Entonces, vayan a seguirme a mí, a mi cuenta de Instagram como José-Coahuila. En TikTok me encuentran de la misma manera. En Facebook me dijeron que hiciera una página. ¿De Facebook? ¿Para qué? No, ¿Para Somos Humanos? No, para mí. Para ti. Para mí, que porque estoy muy guapo, que la gente no me alcance con un solo perfil. Dios les conserve la miopía. Dios. Entonces, muchas gracias a quienes llegaron hasta acá. Ya saben, compartan, ayuden. Otro disclaimer, gente, si quieren reclamar, si dicen, no, es que lo que dices no es cierto, ya saben, directamente a mí, en mis redes sociales. Conmigo no se metan. Miéntenme la madre, hagan lo que quieran. Yo se la regreso, hijos de su puta madre. Yo me llevo y no me aguanto. Yo me llevo y chillo, Y ¿verdad? chillas. ¿Verdad, amor? Tiras tus Barbies. Yo viendo mis Barbies, recojo mi balón, mi control de Xbox y me voy. A huevo. Entonces, recuerden darle like, no dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para ver más contenido como este. Compartan, banda. Voy a hacer otro al final, a ver, ahí les va. Cada jueves, amigos que les gusta la comedia, stand-up comedy. Ok. Si quieren escribir stand-up comedy, comedia, también tienen Si oportunidad. quieren volverse payasitos de camión. Acérquense conmigo. Escríbanme que yo les regalo la nariz en su inscripción Puro al bowling, curso. puro bowling. No, si quieren Inscripción al ser un excelente estandopero, así como mi amigo José Coahuila, Gracias, amigo. están dando por ahí talleres, ¿no? Por lo que tengo entendido. Hay tallereos y además ya tenemos un espacio para presentar el open mic para que lo que se tallerea los martes Lo presentemos el qué jueves. chido. Entonces, Y puedo ir o sea, yo no quiero hacer stand-up, yo nada más quiero ir a ver qué Puedes hacen ir. los nuevos. puedes ir a vernos o incluso puedes ir a los tallereos. Si no quieres hacer stand-up, tú vas, te echas una caguamita, cotorreas cigarrito. y si tienes observaciones graciosas que sumen al tallereo, a la rutina de alguien, bienvenidas. Ah, sí, se puede. Se puede, no necesitas querer escribir comedia, solamente tener ganas de Nada más decir ir de mamadas. chismoso, güey. Ir de chismoso y Ir decir a mentar mamadas. madres. Tan, tan. Va. Entonces vayan también Suena los bien, martes. suena bien. Todo eso lo encuentran en mi cuenta de Instagram. Mándenme mensaje, toda esa información en José-Coahuila, Rayocrates88, La Telaraña Roja. Y recuerden, todos los jueves a las 8 de la noche publicamos episodio nuevo y los domingos se replica en Gran Angular. Gran Angular la información al momento y sin manipular. Go Muchas gracias. Vikings. Denle like, no dislike, suscríbanse. Bye.